Amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Estamos en nuestro segmento de entrevistas saludando cordialmente al doctor Francisco Cañizares Proaño. Él es autor de la obra 6 de diciembre, etnocidio, genocidio y tú, ¿qué festejas? A propósito de esta obra y estas fechas, queríamos consultarle por qué este festejo y por qué no festejarlo. Bueno, mi querido Víctor Emilio, la respuesta es facilísima. A pesar de que el 99% de los quiteños van a sorprenderse, me importa un pepino porque estoy con la verdad. A mí lo que me interesa es la verdad. Y lo que usted dice y lo que yo digo, y está en este libro que hice con los alumnos de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central hace 3 años, y he tratado siempre cada año de luchar. Algún rato vamos a ganar, mi querido Víctor Emilio. Todavía la cosa está verde, no hay ambiente, no hay la suficiente entereza de los medios de comunicación, de la gente, de los llamados partidos, de la opinión pública, pero vamos a llegar allá porque la razón es sencilla, porque es la verdad, y el ser humano siempre busca la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que el celebrar una fecha de esta naturaleza es un absurdo, una cosa que va a un contrasentido. ¿Por qué fue el 6 de diciembre una desgracia? Porque celebramos una fecha especial de que vinieron los españoles, que fueron unos conquistadores, es decir, fueron unos opresores, una gente ignorante que venía de España, un país retrasado, aunque era, para que se vea la paradoja, un país retrasado, que era el país más adelantado de Europa en 1492, cuando se valieron de un genovés, de un italiano, para mandarlo y que venga a descubrir lo que estaba descubierto. Aquí había, por lo menos, si no era más, había 120 millones de lo que llamamos indios, que es el efecto de la ignorancia de Colón, que creyó que llegó a la India y les llamó a esos individuos indios, y se ha popularizado el nombre que se ha convertido en un insulto. Bueno, 120 millones de indios, si digo otra palabra ni me van a entender, de aborígenes aquí. Y en menos de 100 años habían quedado 30 millones, se mató 90 millones, cosa que está perfectamente documentada. Concretamente, ¿qué pasó ese 6 de diciembre de hace muchos siglos ya? Esos 6 de diciembre de 1534, que va acercándose a los 5 siglos, al quincuicentenario, pasó que llegan unos españoles después de las bestialidades que hicieron en Cajamarca. Pizarro era el jefe de ellos, no llegó Pizarro en ese momento aquí, llegó después, pero mandó a su lugarteniente, que era Sebastián de Benalcázar, que sabía que por acá estaba tal vez más oro que en el mismo Cusco, porque de por aquí también habían sacado. Y entonces llegan por aquí, van desbaratando indios en Loja, en Azuay, ¿no? Que se llamaba Tomebamba, llegan, pasan por Riobamba, Oliribamba, y sabían que la capital del Imperio Incaico había estado aquí, la última. El Imperio Incaico se dividió, como usted sabe, con Huayna Cápac. La capital del sur fue el Cusco, la capital del norte fue Quito. Y en un momento dado se enemistan Huáscar y Atahualpa, y hay una guerra terrible. Al principio gana el Cusco, que era 4 o 5 veces mayor en población, en medios, en posibilidades, en soldados, y después toma la delantera Atahualpa con sus generales, Quisquis, Calicuchima, todos ellos, y empieza a ganar y se barre todo ese montón de gente muy superior a él hasta el Cusco. Y se queda Quito como la capital. Si le vencen al Cusco, que fueron los que protestaron de por qué se dividió y que tenían que devolver y no sé qué, y gana Quito, bueno, está bien ganado, ¿no? ¿Y por qué ganaron? Porque tenían más organización, porque Huayna Cápac vino a vivir en Quito y se alejó del Cusco, que fue decayendo. El señor ese Huáscar, que quedó de jefe ahí, estaba rodeado de mujeres, dicen que era un hombre medio apático, dejado, como somos la mayoría de los ecuatorianos, ¿no? Y serán ahorita los peruanos, aunque ellos están más activos que nosotros. Bueno, en ese tiempo no dieron mayor importancia y Quito los va venciendo y los arrolla, y en el camino se queda, después de volver del Cusco, volviendo hacia Quito, se queda en Cajamarca, un sitio de un clima agradable, unos baños que había para el emperador, y se queda ahí reposando y tomando fuerzas. Después estuvo herido y todo eso. Atahualpa se detiene ahí. Cuando llegan los españoles, como le digo, Benalcázar con unos 200 individuos, ¿no?, que saben que está ahí, y le van a hacer la entrevista, y ahí viene toda esa historia tan triste de que Atahualpa se dejó embobar por estos miserables, creyó que eran poderosos, que
Posiblemente eran los enviados de algún dios, ¿no es cierto? Del dios de ellos, Viracocha, igualito a lo que sucedió en México, que creía el emperador Moctezuma, que eran los enviados de Quetzalcóatl, la serpiente, ¿no? El ave y la serpiente, exactamente, y se acoquinaron, porque la religión es el factor más poderoso que tiene el ser humano. Usted puede ser ateo, puede ser católico, puede ser de cualquier religión, pero la ciencia le indica que la religión verdadera o falsa es un factor que influye en la vida de cada uno de los seres humanos de este momento en el 2011 y por los últimos 5 o 6 mil años que tenemos historia y lo que se llama cultura. Los españoles supuestamente llegaron a civilizarnos. Es una de las estupideces que nos han metido en la cabeza de la falsa historia que tenemos. Porque el imperio incaico era perfectamente civilizado. Solo le digo esto, mi querido Víctor Emilio. En este libro que le estoy dejando a usted y que se vende en las librerías y que cuesta $3, relativamente barato, y que se titula 6 de diciembre, etnocidio, genocidio y tú festejas, que hice en unión de los alumnos de comunicación social hace 3 años en la Universidad Central, y que tiene gran documentación. En las 15 primeras páginas de las 100 que tiene este librito, me baso en González Suárez, que es uno de los autores que yo más consulto, a pesar de que él es un arzobispo, conservador, enemigo del indio, despreciador del indio, amador de España, de la cual se sentía él un hijo más, y yo disiento enormemente muchas cosas, pero era hombre honesto y dice las cosas tal como son. Y llega a decir esto, mi querido Víctor Emilio, que el imperio incaico, por palabras de González Suárez, que cito en las primeras 15 páginas, llegó a ser la entidad histórica hasta donde él conocía, yo que conozco más de él porque he vivido más y la ciencia está más avanzada, de todos los imperios del mundo, en lo económico, administrativo, jurídico, en todos los aspectos de la familia, del trabajo, de la agricultura, del comercio, para esas épocas. Se está refiriendo al siglo XV, ¿no? Del 1401 al 1492, en que llega el miserable etnocida Colón. Fue la entidad más perfecta que ha habido en el mundo en todos estos campos que yo digo. Lo dice González Suárez, mi querido Víctor Emilio. Si lo digo yo, que soy apasionado y me enorgullezco de mi sangre india y tengo vergüenza de la poca sangre española que tengo, me da vergüenza. No porque los españoles sean innatamente perversos, malos, ni nada de eso, sino que estuvieron sometidos a una religión simplemente falsa. La religión que sale, todas las religiones que salen de la Biblia son falsas, no fueron fanáticos. Fanáticos hubieran sido si estaban en una religión verdadera y se pasaban y se hacían excesos. Como se dice, fulano es más católico que el Papa. No se trata de fanatismo, se trata simplemente de que estaban con una religión falsa, que es peor que ser fanático. Ahora, sin ánimo de polemizar, quizás inclusive cuando hubo ya esta gesta libertaria, los indios casi como que no apoyaron la misma. Los criollos fueron los... Pero la gesta libertaria, mi querido Víctor Emilio, es la mentira más grande, es otra mentira. Como la mentira del 6 de diciembre que hay que celebrar, hay que llorar ese día. Y celebremos otro día. Lo mismo la independencia, es otra mentira fenomenal. ¿Qué independencia ha tenido el 80% de los pobres, de los indios, de los cholos, de los negros, de los mulatos, de los de las clases bajas que decimos en cuanto que tienen menos plata que los otros? ¿De qué se independizaron? Para lo que hicieron la supuesta independencia, los ricachones, los oligarcas, los marqueses, los condes, los vizcondes que había aquí en Quito y en las provincias, era para librarse de los españoles, que había que librarse porque esto fue un grupo de gente miserable con una religión falsa que hicieron bestialidades. Muy bien, yo me libro de esos. Pero ¿qué voy a...? Hasta ahora dura esa religión, pues... Pero claro, pues eso es lo que le digo. Si lo único que fue una presencia física que usted me estorba para un negocio, quiero robar en el banco Chinchirín que tengo yo aquí en Quito, y tengo usted que es un hombre correcto y todo, y lo elimino, lo saco, o le hago que se vaya, o le mato, o busco un sicario, y ya me quedo libre, y digo, la independencia del banco Chinchirín, porque ahí puedo ya robar. Eso es lo que hicieron. Se fueron unos malvados, pero quedaron otros malvados. ¿En qué estuvo la independencia? Para ellos sí fue independencia. Ellos no podían, las autoridades españolas que estaban con el virrey, los presidentes de la Real Audiencia, etcétera, etcétera, hacían gastos, robaban, malversaban cosas y se las metían en el bolsillo. Más corrupción que un poquito le dejaban a los criollos, a los marqueses,
Con eso ya se acabó y ellos podían hacer todo eso. Era otra variedad de corrupción, no era más ni menos, era en vez de una corrupción, era otra corrupción. Muy bien, mi querido doctor, se nos queda cortísimo el tiempo para seguir analizando el contenido de esta obra. 6 de diciembre, etnocidio, genocidio, y tú, ¿qué festejas? La invitación para que la gente adquiera la obra y culminamos esta entrevista. Y ya, mi querido Víctor Emilio, le agradezco muchísimo, un saludo a todos los oyentes. Ojalá se difundan estas ideas, no porque son mías, yo soy un hombre sabio, no sé qué, no soy nada, porque son verdaderas y pido a cualquiera que venga y me las refute y haga una discusión en cualquier parte. Muy bien, agradecemos nuevamente a Francisco Cañizares Proaño, autor de la obra 6 de diciembre, etnocidio, genocidio, y tú, ¿qué festejas?, manifestándonos el contenido, así como también las ideas que le llevaron a escribir esta obra. Gracias, doctor. A ustedes muchísimas gracias y a los oyentes para que pongan su parte y quiten estos mitos y estas cosas que nos hacen un daño sumamente grave.